Europa se está preparando para enviar hasta 50.000 soldados a Ucrania. El continente está cansado de Putin. Se ha permitido que el líder ruso imponga su voluntad en Ucrania durante demasiado tiempo, amenazando al resto de Europa como lo ha estado haciendo, y ha llegado el momento de poner fin a sus ambiciones imperialistas. Pero ¿cómo sucederá esto exactamente? ¿Se está preparando Europa para enviar 50.000 soldados a luchar por Ucrania, tal como el presidente norcoreano Kim Jong-un envió aproximadamente 12.000 de sus soldados a combatir en Kursk? ¿O tiene Europa algo diferente en mente? ¿Qué significa todo esto para el futuro de la guerra en Ucrania? El 23 de enero comenzaron a surgir informes que indicaban que varios países europeos habían iniciado conversaciones entre ellos sobre la posibilidad de enviar una fuerza de mantenimiento de la paz a Ucrania. Esta fuerza, que el presidente francés Emmanuel Macron sugirió a principios de 2024, implicaría el envío de entre 40.000 y 50.000 soldados con el objetivo de crear una zona desmilitarizada entre Ucrania y Rusia, a través de la cual ninguna de las dos partes podría cruzar. Según los informes, esta fuerza europea no participaría en combates activos. En realidad, formarían una barrera para separar Ucrania de Rusia, desplegándose a lo largo de una frontera previamente definida entre ambos países. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, afirma que su país está abierto a cualquier tipo de alto el fuego, siempre que cuente con el apoyo total de sus aliados. La propuesta llega tras sus declaraciones en las que afirmó que una paz justa sería imposible sin dicho respaldo. De lo contrario, las fuerzas de Putin invadirían nuevamente en poco tiempo si no hay presencia europea en el terreno. Macron apoya esta idea. En enero de 2025, el presidente francés se reunió con Zelensky para conversar sobre la posibilidad de enviar soldados franceses a Ucrania. Zelensky declaró que durante la reunión hablaron sobre la iniciativa francesa de desplegar contingentes militares en Ucrania, como parte de las garantías de Francia para ayudar a Ucrania a defenderse. También discutieron medidas prácticas para llevar a cabo esta iniciativa, una posible expansión y la implicación de otros países en el proceso. Francia y el Reino Unido están considerando enviar tropas a Ucrania para participar en esta acción. Según MSN, ambos países ya han comenzado la planificación preliminar para reunir fuerzas. Además, los Países Bajos, Suecia, Finlandia, Noruega, Lituania, Estonia y Letonia también están evaluando el envío de tropas. El primer ministro británico, Cameron, se preparaba para una reunión informal con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para discutir más a fondo esta idea. Incluso si solo Francia y el Reino Unido contribuyeran con los 50.000 soldados, esto podría ser suficiente. Según el sitio especializado en temas militares Global Firepower, el Reino Unido cuenta con un ejército activo de 184.860 personas, mientras que el ejército activo de Francia tiene 200.000 soldados. Esto significa que ambos países juntos disponen de aproximadamente 384.860 efectivos. Extraer 50.000 soldados de estas fuerzas existentes podría ser complicado, ya que representaría una reducción del 2,5% en conjunto. Sin embargo, ambos países también tienen reservas. De hecho, el Reino Unido podría incluso retirar esos 50.000 soldados únicamente de sus 924.000 reservistas. Por lo tanto, el envío de 50.000 soldados europeos a Ucrania es viable incluso solo con la contribución de Francia y el Reino Unido. Sin embargo, Vladimir Putin representa un gran obstáculo para este plan. El líder ruso rechazó de forma categórica la idea de que cualquier nación europea enviara tropas a Ucrania. A través del ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, el 18 de febrero declaró que la presencia de tropas de la OTAN, ya sea bajo una bandera extranjera, de la UE o nacional, no cambiaría nada. Esto es evidentemente inaceptable para nosotros, afirmó Lavrov. Estos comentarios siguieron a una reunión entre Donald Trump y los dirigentes rusos en Arabia Saudita, que tenía como objetivo iniciar un diálogo sobre el restablecimiento de la paz en Ucrania. No obstante, esta reunión careció de la presencia de un actor clave, Ucrania misma. Además, Rusia pidió a Occidente que renunciara a la promesa realizada en 2008, que contemplaba la posibilidad de que Ucrania se uniera a la OTAN en el futuro. El mensaje de Putin es claro: no quiere tropas de la OTAN, ya sean de mantenimiento de la paz o de otro tipo, estacionadas en Ucrania. Tampoco desea que su enemigo forme parte de la alianza defensiva colectiva que supone el mayor desafío a su autoridad. Este rechazo pone en duda toda la propuesta, aunque no elimina las razones que llevaron a estas discusiones sobre tropas europeas que actuarían como fuerzas de paz. Los primeros comentarios de Macron acerca del envío de tropas europeas a Ucrania probablemente sembraron la semilla de esta idea. En febrero de 2024, Macron señaló un cambio en la postura de Rusia,
destacando que Moscú no solo buscaba apoderarse de Ucrania, sino que también apuntaba a otros territorios, lo que convertía a Rusia en una amenaza mayor. Inicialmente, los aliados europeos de Francia intentaron distanciarse de las declaraciones del presidente francés. Incluso Macron reconoció la falta de consenso sobre el envío de tropas terrestres a Ucrania. Sin embargo, parece que ahora está surgiendo un consenso, posiblemente influenciado por la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Según el Financial Times, el regreso de Trump a la Casa Blanca ha reavivado el interés por la idea de Macron. Trump pretende poner fin rápidamente a la guerra en Ucrania, preferentemente a través de un plan de paz, y también busca reducir el compromiso estadounidense en la seguridad europea. El 21 de febrero, Friedrich Merz, potencial futuro canciller alemán, mencionó la posibilidad de que Estados Unidos se retire de la OTAN. En una entrevista, advirtió que Europa debe considerar seriamente la posibilidad de que Donald Trump no respete completamente el compromiso de defensa mutua de la OTAN. Instó a Europa a hacer todo lo posible para garantizar que sus propias fuerzas puedan defender el continente. El envío de 50.000 soldados a Ucrania como fuerza de mantenimiento de la paz ayudaría a Europa a prepararse para esta situación. Además, la preparación de estas tropas para un posible enfrentamiento con Putin también parece ser una prioridad. Por otro lado, la adhesión de Ucrania a la OTAN parece cada vez menos improbable, mientras Putin continúe con la guerra. Esto ha llevado a muchos europeos a considerar el envío de tropas como una posibilidad realista. Además, un esfuerzo conjunto para enviar esos 50.000 soldados permitiría a las naciones europeas fortalecer sus lazos de seguridad, algo que muchos consideran vital si creen que Putin realmente pretende atacar a otros países, en caso de salir victorioso en Ucrania. También hay que tener en cuenta al propio Zelensky. El 21 de enero, The Guardian informó sobre la aparición de Zelensky en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza. En dicho evento, el presidente ucraniano declaró que Europa debe afirmarse como un actor global fuerte e indispensable. Además, afirmó que Ucrania necesitaría al menos 200.000 soldados europeos aliados para proteger tanto a su país como al resto del continente frente a las ambiciones de Putin. En su discurso, Zelensky subrayó que Europa debe aprender a valerse por sí misma ante la posibilidad de que el presidente Trump retire el apoyo estadounidense. Incluso llegó a afirmar que 200.000 soldados sería el mínimo necesario. De lo contrario, no serviría de nada. Pocos días después, el presidente ucraniano matizó esta cifra, declarando a Bloomberg que le había dicho a un periodista que las pérdidas podrían ser aproximadamente de 200.000 soldados, más o menos. Esta afirmación contradice sus declaraciones en Davos, probablemente porque la cifra de 200.000 soldados resulta bastante irrealista. Según The Times, esta cifra supera el número de soldados que participaron en el desembarco de Normandía durante la Segunda Guerra Mundial. La cifra de 50.000 soldados que se maneja actualmente parece mucho más realista, según el medio, que también parece más dispuesto a aceptar la idea de que este contingente patrulle una línea de frente de más de 620 millas, aproximadamente 1.000 kilómetros. Parece que se han llevado a cabo numerosas negociaciones a puerta cerrada entre Ucrania y sus aliados europeos. No obstante, es importante destacar un punto crucial. Aunque las discusiones se están intensificando claramente, no se enviarán soldados a Ucrania en el futuro inmediato. No veremos repentinamente 50.000 soldados europeos desembarcando en Ucrania. Una escalada repentina podría llevar a Putin a tomar medidas drásticas contra Ucrania y Europa, especialmente teniendo en cuenta sus comentarios en febrero, cuando rechazó firmemente permitir la entrada de tropas de la OTAN en Ucrania. Por tanto, la presencia militar europea en Ucrania solo ocurriría después de una cuidadosa reflexión entre los socios ucranianos, lo que actualmente no está previsto, y dentro del marco de un plan de paz aprobado por Rusia. Sin embargo, Europa no puede permitirse retrasar demasiado la decisión sobre el despliegue de estas tropas, especialmente ahora que Trump parece decidido a obtener la paz, o al menos un alto el fuego entre Ucrania y Rusia. Los países europeos deberán involucrarse más, especialmente si el plan de paz de Trump, considerado el escenario más probable, se concreta. El 28 de enero, The European Conservative informó sobre una versión filtrada del supuesto plan de 100 días de Trump para poner fin a la guerra en Ucrania. Según este plan, Ucrania debería declararse neutral y renunciar a cualquier aspiración de unirse a la OTAN, al menos hasta 2030. A cambio, Europa contribuiría a la reconstrucción de Ucrania después de la guerra, probablemente con una zona desmilitarizada ocupada por 50.000 soldados europeos. Estados Unidos continuaría brindando apoyo militar, mientras Ucrania conservaría su ejército actual.
El plan también contempla el despliegue de una fuerza internacional de mantenimiento de la paz, probablemente con una fuerte implicación europea. Además, Ucrania tendría que ceder a Rusia los territorios perdidos y comprometerse a no intentar recuperarlos. Es probable que este sea el plan que Trump discutió con Putin en Arabia Saudita. Trump podría seguir promoviendo este plan incluso si Putin rechaza categóricamente la idea de una fuerza europea de mantenimiento de la paz. Si Putin llegara a permitir la entrada de una fuerza de paz europea en Ucrania, ¿cómo se llevaría a cabo esto? Según Camille Grant, exfuncionario de la OTAN y actual miembro del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, la robustez del contingente es crucial. Cualquier grupo de tropas europeas debería ser lo suficientemente sólido para no ser un objetivo fácil que Rusia pudiera atacar inmediatamente, y lo suficientemente numeroso para no requerir refuerzos urgentes ni ser percibido como una intervención velada de la OTAN, según sus declaraciones a The Financial Times. Este punto es fundamental. Desplegar estas tropas podría ser visto por Putin como una escalada en sí misma, y cualquier implicación directa de la OTAN solo agravaría esta percepción. Esto es especialmente delicado porque el líder ruso ha acusado reiteradamente a la OTAN de utilizar a Ucrania como un instrumento para desafiar a Rusia desde el inicio de su operación militar especial. Aunque el Reino Unido y Francia parecen estar a la cabeza para proporcionar las tropas que patrullarían la zona desmilitarizada, es probable que otros países europeos también se vean involucrados. Desde mayo de 2024, Estonia ha estado considerando enviar tropas a Ucrania, mientras que Lituania, otro estado báltico, también se ha mostrado dispuesta a desplegar un centenar de soldados para entrenar a las fuerzas ucranianas. Quizás estas tropas puedan ser reasignadas para patrullar la zona desmilitarizada si la idea de enviar 50.000 soldados europeos a Ucrania se convierte en realidad. La idea es formar una fuerza europea independiente de la OTAN, lo suficientemente fuerte como para proyectar poder en Rusia sin provocar una escalada del conflicto, y que además pueda facilitar un alto el fuego que permita a Ucrania reconstruirse. Hay, por tanto, objetivos claros detrás de la propuesta de los 50.000 soldados europeos. Sin embargo, el plan no es perfecto. El envío de 50.000 soldados europeos a Ucrania como fuerza de paz plantea varios problemas que deben resolverse antes de que pueda concretarse. El principal de ellos es un problema recurrente en Europa cada vez que surge la posibilidad de enviar tropas a Ucrania: obtener el acuerdo de los países implicados sobre cómo y si se debería hacer. A menudo se piensa erróneamente que Europa es una entidad única, donde todos están en sintonía, pero no es así. Hay 44 países en Europa, no todos son miembros de la Unión Europea, y cada uno tiene sus propios objetivos y ambiciones. Incluso dentro de la UE, los países no siempre están de acuerdo. Cuando Macron propuso enviar tropas a Ucrania, la idea fue recibida con reacciones mixtas por parte de los líderes europeos, muchas de ellas negativas. El primer ministro sueco Ulf Kristersson rechazó esta posibilidad, mientras que el canciller alemán Olaf Scholz destacó que no se había alcanzado ningún acuerdo sobre el tema. Hoy en día, Europa al menos es más consciente del peligro que representa Putin. Sin embargo, esto no significa que todos estén dispuestos a precipitarse para antagonizar aún más al líder ruso. Según François Heisburg, asesor principal del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, esta opción sigue siendo puramente hipotética. Señaló que será muy difícil para los europeos llegar a un acuerdo entre ellos, casi tanto como para que Ucrania y Rusia lleguen a un entendimiento sobre una solución pacífica. En otras palabras, el cómo y el quién enviará esos 50.000 soldados aún no se ha definido. Y solo una minoría de países europeos parece estar de acuerdo con la versión preliminar del plan. Hablar de un acuerdo entre Ucrania y Rusia plantea otra cuestión importante. El plan de los 50.000 soldados fracasará sin la aprobación de Putin, lo que parece improbable tras la reunión entre Trump y Putin en Arabia Saudita. Según Epic News, Putin considera que Ucrania pertenece a Rusia y no a Occidente, lo que complica aún más la situación. En su visión, Europa no debería tener voz en el destino de Ucrania. Así, la idea de permitir que tropas europeas separen a Rusia de lo que él considera legítimamente parte de su territorio podría ni siquiera pasar por su mente. Según Boris Bondarev, ex diplomático ruso que dejó Rusia tras el inicio de la guerra, Putin rechazaría firmemente esa idea. Bondarev subrayó que Putin vería la entrada de tropas europeas en Ucrania como una de sus líneas rojas. Muchas de esas líneas ya se han cruzado durante la guerra, pero este escenario daría a las naciones que consideran enviar tropas un motivo para detenerse y reflexionar. No quieren arriesgar una escalada del conflicto. El factor Trump podría jugar un papel clave en este contexto.
El 22 de enero, el presidente Trump escribió lo siguiente en Truth Social. Voy a hacerle un gran favor a Rusia, cuya economía está en declive, y a Putin. Resuelvan esto ahora y detengan esta ridícula guerra. Solo irá a peor. Si no se llega a un acuerdo pronto, me veré obligado a imponer altos aranceles y sanciones sobre todo lo que Rusia venda a Estados Unidos y otros países participantes. Sin embargo, Trump ha cambiado de tono desde entonces. El 21 de febrero acusó públicamente a Zelensky de ser responsable de la guerra con Putin. En el programa de Brian Kilmeade, Trump afirmó que lleva años observando a Zelensky mientras sus ciudades son demolidas, su pueblo es asesinado y sus soldados son diezmados. Añadió: llevo años viendo cómo negocian sin ninguna carta en la mano. No tienen ninguna, y estamos cansados de eso. Realmente hartos. Yo ya tuve suficiente. Trump ahora amenaza con aranceles no contra Rusia, sino contra Ucrania. Esto lo ha convertido en una incógnita en los planes europeos para enviar 50.000 soldados a Ucrania. Un mes apoya la idea, al menos según los rumores sobre su plan de paz. Al mes siguiente, culpa a Zelensky por la guerra y se reúne con Putin sin invitar a Ucrania, insinuando que favorece un enfoque que deje a Kiev en una posición débil.